Vamos a comenzar aquí. Esto es nuestra primera clase de integrales complejas de línea. Bien, entonces, una curva en el plano complejo, o sea, el plano complejo se identifica con R cuadrado, pues con R2. Una curva en C es una aplicación continua, gamma, alfa, depende del lector independiente, que va del intervalo AB, que está en R, en los complejos, ¿no? Donde esto lo pensamos en, digamos, con el plano, ¿no? Con R2. Hay que distinguir la curva y su imagen, también llamada traza, que notamos por gamma asterisco, que es la imagen del intervalo cerrado AB mediante la función gamma. Es claro que gamma asterisco es un conjunto compacto y conexo. Bueno, eso se puede ver ya los que han visto, pues, como, porque esta es la imagen de un compacto es un compacto, la imagen continua de un compacto es continua. Es claro que este es un conjunto compacto y conexo, ya que es la imagen continua de AB, que es un conjunto compacto y conexo. Bueno, se dice que gamma es una compacto, en nuestro caso, compacto quiere decir que es cerrado y acotado. Cerrado y acotado. Un conjunto compacto en nuestro caso, en el plano, en R, en R2, en el espacio. Si es un conjunto cerrado y es acotado. Es acotado. Acotado quiere decir que todo elemento que está dentro del conjunto es menor o igual que una cierta constante dada. Y conexo quiere decir que dado dos puntos del conjunto, la recta que une a esos dos puntos está enteramente contenida en el conjunto. Es el segmento que une esos dos puntos está enteramente contenida en el conjunto. Eso quiere decir conexo. Y se dice que gamma es una curva cerrada cuando sus extremos coinciden, ¿no? Cuando gamma de A igual a gamma de B. Decimos que una curva es regular si la aplicación que la define, en nuestro caso gamma, es derivable. Regularidad es sinónimo de derivabilidad. Cuando yo digo esto es regular, es derivable. Pues eso es lo mismo. Pues. Son terminologías matemáticas que se consideran. ¿No? Estoy buscando regularidad, dicen los matemáticos. Bueno, estoy buscando derivabilidad, estoy buscando suavidad de las soluciones. Estoy buscando suavidad, que no haya salto, que no haya choque en fenómenos físicos. Eso es buscar regularidad. Esto es de clase C1. Llamamos curva opuesta, que la denotamos así como con menos o con OP de oposición. Si gamma es la curva AB, que va de AB en C, entonces la curva opuesta también va de AB en C, pero hace la siguiente. La curva opuesta a gamma es la curva opuesta a gamma es gamma de B más A menos 3. Fíjense. Entonces, aquí ustedes ven, se trata de una curva que tiene la misma traza, recorre el mismo camino, pero en dirección contraria, ¿no? Recorre el mismo camino, pero en dirección contraria. O sea, si gamma comienza en A y termina en B, gamma opuesto comienza en B y termina en A. Recorre el mismo camino, pero en sentido contrario. Entonces, gamma opuesto es el punto final de gamma y viceversa, ¿no? Dadas dos curvas, gamma y sigma, gamma va de AB en C y sigma va de CD en C. Entonces, si gamma de B, o sea, si al final de la curva gamma coincide con el inicio de la curva sigma, que está aquí, esto que está aquí, definimos una nueva curva que llamamos una yuxtaposición, o sea, como la suma, la yuxtaposición. Entonces, estamos como sumando alfa más sigma, o también suma, y la definimos de esta forma. O sea, gamma más sigma de t, eso es igual a gamma de t cuando t esté entre A y B, y es igual a sigma de c menos b más t cuando t esté entre B
y D más D menos C. Así se define la suma de dos curvas. Geométricamente se trata de pegar las trazas de gamma y de sigma. De ahí que se exija que gamma de B sea igual a sigma de C. O sea, que el final de la curva gamma coincida con el inicio de la curva, perdón, que el final de la curva gamma coincida con el inicio de la curva sigma. Esto quiere decir bueno, que los podemos pegar continuamente. Los caminos o las trayectorias más usuales, fíjense, entonces tenemos segmento de origen Z y extremo W. Entonces, es la curva gamma entre 0 y 1 dada de esta forma, definida por esto. Gamma de T es 1 menos T más TW. Cuando T vale 0, estoy en el punto Z. Y cuando T vale 1, estoy en el extremo W. Entonces, este va a ser el segmento que me va a unir Z con W. Z con W. Cuando T vale 0, me queda Z. Y cuando T vale 1, me queda W. Denotamos a esta curva por esto. Aquí resaltamos que esto no quiere decir un intervalo. Esto no quiere decir un intervalo. Se trata de un intervalo. Esto no se trata de un intervalo, aunque la notación pareciera un intervalo. ¿Por qué? Porque en C no hay orden. No se define. Yo no puedo decir que Z es menor que W si Z y W son números complejos. Son números complejos. No puedo decir algo. Sino esto lo que significa es el segmento, que además el segmento que une a Z con W. Es el segmento, no es el intervalo. No confundir aquí con el intervalo. Es el segmento. Bien, el segmento opuesto, entonces será el menos Z, el opuesto a este, que es el menos, va a ser entonces el WZ, el segmento opuesto. Este comienza en Z y termina en W, entonces el opuesto comienza en W y termina en Z. La circunferencia de centro A y radio R la escribo como gamma de T igual al A, que es el centro, R más R, esto es exponencial. Me la comí aquí en la foto, cuando mandé la foto. Esto es exponencial E a la IT. O sea, de esta manera yo represento una circunferencia centrada en A y de radio R. Entonces, cualquier Z, cualquier número complejo que esté en la circunferencia, verifica esta relación. Para todo T. Donde T, en este caso, T está variando entre menos pi y pi. Entre menos pi y pi, o entre 0 y 2pi. Está variando un intervalo de longitud 2pi. Bien. Longitud de un camino. La longitud de un camino. Si gamma es una función, que va de A a B en el C, eso es un camino o una trayectoria, entonces la derivada está definida y es continua en el intervalo AB, excepto en un conjunto finito de puntos de AB, en los cuales tiene límites laterales distintos. Entonces está claro que que gamma prima es acotada en AB y tiene un número finito de discontinuidades. Luego es integrable en AB. ¿No? Ustedes deben saber, yo no sé. Una función es integrable, primero tiene que ser, si es continua. Y si no, si no es continua, debe tener un número finito de discontinuidades para que sea integrable. Bien. Se define la longitud de gamma, o sea, esto va a ser la longitud de una curva, como la integral entre A y B de valor absoluto de gamma prima de dt. Eso es lo mismo que decir, recuerden,
esto es igual a la integral entre A y B de x' de t al cuadrado más y' de t al cuadrado, la raíz cuadrada de eso a un medio, porque es el valor absoluto. Donde gamma de t es la curva, la gamma de t es la curva dada por el par x de t, coma y de t. Y si sigma es una curva que va de CD en C, se dice que son equivalentes, se dice que estas curvas son equivalentes, la sigma con la gamma son equivalentes, aunque partan, fíjate, el intervalo de partida de la gamma es la B, el intervalo de partida de la sigma es la CD. Entonces yo digo que estas dos curvas son equivalentes, o una es la reparametrización de la otra, cuando existe una aplicación phi de CD en R, cumpliendo primero que phi es de clase C1 en el intervalo CD. Segundo, es creciente para todo U que está en CD. Y tercero, phi de C es igual a A y phi de D es igual a B. De manera tal que esta composición, gamma compuesta con phi, es igual a sigma. Entonces, fíjense, aquí tienen la curva phi va de, perdón, la curva gamma va de AB en C. Aquí está. La phi conecta el CD con el AB y la sigma va de CD en C. Entonces, sigma va a ser la composición de gamma compuesta con phi. Dos curvas equivalentes tienen la misma traza, mismo punto inicial y mismo punto final. Entonces, aquí curvas equivalentes quiere decir que una es la parametrización de la otra. Esto es el concepto de parametrización de una curva. Dado una curva gamma, la parametrización es la sigma. O sea, sigma es la parametrización de gamma. Entonces, se define así de esta manera. Yo digo que sigma es una parametrización de gamma. Si existe una phi creciente con estas propiedades 1, 2 y 3, phi de clase C1, phi creciente y esta composición que está acá. Entonces, de cumplirse eso, yo digo que una curva es la reparametrización de la otra. Bien, diremos que una función es integrable Riemann en el sentido, perdón, en el intervalo abierto AB, y escribimos phi está en R de Riemann, de R de Riemann, en el intervalo AB, si la función es parte real de phi y parte imaginaria de phi, son integrales de Riemann en AB. En el sentido que conocemos, ya que son funciones reales de variable real definidas en un intervalo, en cuyo caso definimos la integral de phi en AB como el número complejo este. Entonces, la integral entre A y B de phi de t de t va a ser igual a la integral entre A y B de la parte real de phi de t más i imaginario de la parte imaginaria de phi de t. Si phi de t es una función a variables complejas. Entonces, phi de t es a variables complejas. Phi de t tiene una parte real más una parte imaginaria. Ese es phi de t. Es claro que una condición necesaria para la integrabilidad de phi es la acotación. La integrabilidad se puede caracterizar en los siguientes términos. Criterio de integrabilidad del EB. Si phi va del intervalo AB contenido en R, en C, una función acotada, entonces phi pertenece a las funciones Riemann integrable. Si solamente sí, phi es continua casi en todas partes en AB. En particular, toda función acotada y continua, salvo un número finito de puntos, es integrable. Bien. Ahora vamos a ver una definición preliminar. Si a omega, contenido en C,
un conjunto abierto, no vacío, y sea gamma un camino, una curva suave que va del intervalo AB en omega, omega contenido en el plano complejo, y sea F una función que va de omega, o sea, de los complejos en los complejos. Omega contenido en C. Una función a priori compleja o C complejo evaluada y continua definida en omega. Se define la integral de línea a lo largo de gamma, la cual denotamos por la integral sobre gamma de f de z o de f de z, por esta fórmula que está acá. Por esta fórmula que está acá. Entonces, si ustedes hacen esta composición, fíjense, la F va de omega en C, la gamma va de A en omega, por lo tanto puedo hacer la composición de F compuesta con omega, todo esto F compuesto con omega, todo esto va a parar en C, y la gamma prima también está en C. Entonces, esto lo puedo ver como vectores, donde F de gamma de T, producto punto, producto escalar o producto interior o producto punto, denota el producto escalar o interior o el producto punto, como llaman también, de estos dos vectores, ¿no? De este vector y de estos vectores. Esto está en R2 y esto está en R2, con vectores en R2. Si identificamos a C con R cuadrada, vía esto, de que cualquier Z que está en C lo puedo escribir en esta forma binomial, y este binomio lo identifico con el par ordenado XY, podemos escribir la función continua F en términos de sus partes real e imaginaria. Como F de XY es igual a la parte real, que es U de XY, y la parte imaginaria, que es B de XY, donde U y B son funciones que van de omega contenido en C en R. Y gamma de T viene dado por esta forma, como X de T y Y de T. Entonces, cuando yo hago ahora la integral esta, cuando hago esta integral con todo lo aclarado, F de dz, eso va a ser la integral entre A y B de U de X de T y de T, de dx de dt, más B evaluado en X de T y de T por d de I evaluado en T sobre dt por dt. Esa es la definición de la integral de línea de F sobre el camino o sobre la trayectoria gamma. Esto que está aquí, que es esto mismo que está acá. Ejemplo. Evaluemos la integral sobre gamma de la función f de dz, donde f es la función imaginaria pura, i. O sea, esto es el par 0i. 0i. Y gamma es la curva o el camino o la trayectoria, es la trayectoria de que va de 0,1 en C, es la cual que une al punto 0,0 con el punto I, al punto 0 con el punto I. Recuerden, el punto 0, el 0 es el 0,0 y el I es el 0,1. El I, recuerden que está sobre el eje de las Y. Entonces, el 0 lo representa por el 0,0 y el I lo represento por el 0,1. Entonces, esa curva la puedo yo escribir de esta manera. Recuerden que esa curva la puedo ustedes allá, tienen dos puntos por el cual pasa la curva, conocer los dos puntos, conocer las pendientes, ustedes pueden hallar la recta que conecta estas dos curvas. A estos dos puntos. Eso viene conectado acá. Cuando usted vale 0, tengo el 0,0. Recuerden que gamma
va de 0, 1, del intervalo 0, 1 en C. Cuando t vale 0, tengo el 0, 0, y cuando t vale 1, tengo el 0, 1. Entonces esta curva está conectando el 0, 0 con el 0, 1. Y la derivada de esta curva es phi' de t, la derivada de 0 es 0 y la de t es 1. Y entonces definimos esta integral de gamma, de f sobre gamma, como esto que está acá. Si no lo ven claro, se vienen para acá. Se vienen para acá. Se vienen para acá. Entonces, fíjense, ¿quién es f? Ejemplo, f es II o el 0i. O el 0i. F lo van a evaluar en gamma de t. ¿Quién es gamma de t? Gamma de t es esto, 0t. O sea, la x es 0 y la y vale t. La y vale t. Entonces, cuando ustedes evalúan f de gamma de t, están evaluando f en 0t. En 0t. F en gamma de t. O sea, aquí. Están aquí. Están aquí. F gamma de t es la 0t. Entonces, f de 0t. F de 0t con esta condición, ¿no? F de 0t. La x es 0 y la y vale t. Y la y vale t. Y la y vale t. Entonces, ustedes están teniendo acá, el punto acá van a tener el 0t. El 0t. Y eso lo van a multiplicar escalarmente con el gamma prima de t. El gamma prima de t es el 0,1. Entonces, el 0t lo van a multiplicar escalarmente el vector 0t con el vector 0,1. Recuerden que se multiplican las componentes. La primera del vector con la primera del otro vector, que es 0 por 0, más la suma del producto de las segundas componentes. T por 1 me da t. Entonces esto me da t. Y vale esta integral. Y me da t cuadrado sobre 2 y me da esto de acá. ¿Se entiende? Sí, profe. Que me digan, ¿ah? Sí, sí se entiende. Si no ven directamente, se vienen acá, se vienen acá. Entonces es la composición. Gamma de t es el 0t. Entonces f de 0t. Pero la f es esta función que está acá. La f es la función, ¿dónde está? Acá. La f es la 0i. Es la 0i. Entonces, la i la reemplazan por la t. Tienen la 0t y la derivada de esta es la 0,1. Hacer el producto escalar, 0t, producto escalar 0,1, me queda t. Y me queda esto que está acá. En este ejemplo, u de x y es 0 y b de x y es y. Yo la puedo ver acá y aquí lo hago. Aquí la puedo hacer igualita. Aquí veo quién es u de dx y de dt. Recuerden que esto corresponde de dx y de dt. Esto es la phi'. Fíjense, de dx y de t, en este caso, la es igual de dx y de dt es 0 y de dy de dt es 1. Esto corresponde a de dx y de dt y esto a de dy de dt. Otra manera de ver. Sigamos. Vamos a evaluar ahora la integral sobre gamma de i f de dz, donde f de x más y es igual a i esto, es igual a 0i. Igual a 0i. Y gamma es una función de 0,1 en C que une a 0 con i. Bueno, como vimos en el ejemplo anterior, este es mi f,
Entonces, en el ejemplo anterior me quedaba esto, me queda esto igual a 1/2. De donde I igual a f de I, o sea, esta integral me queda igual a 1/2. Pero ahora multiplico por I, estoy multiplicando por I, entonces me queda I sobre 2. Sin embargo, I f de X más I, esto es igual a I f de X más I, es I por Y, esto es I cuadrado Y, me queda menos I. Y menos I es el par menos I0. Ahora, I de f de X más I es igual a I por I de I, que es igual a I cuadrado igual a menos I. Y esto es igual a esto que está acá. Así que en este caso, U de xy es menos I y B de xy es 0. Entonces, fíjense ustedes, la integral sobre gamma de I f de dz es igual a la integral entre 0 y 1 de menos de dx de dt me dio 0. Ajá. T me da 0. Ajá. Recuerden que de dx de dt es la que corresponde a la derivada del gamma. Del gamma. El gamma es la misma curva anterior, ¿no? El gamma es la 0t. El gamma prima de t es el 0, 1. Entonces fíjense, aquí tenemos un problema. Decíamos generalizar a la integral de línea en el caso real al caso complejo. Entonces, definición, sea gamma un conjunto contenido en C, abierto, no vacío. Entonces, una curva gamma, perdón, C omega, un subconjunto, C omega, un subconjunto del plano complejo, abierto y no vacío. Y se haga una trayectoria, una curva suave en omega, y f una función continua que va de omega en C. Se define la integral de línea a lo largo de gamma, la cual denotamos de esta manera, o la fórmula esta que está acá. Donde ahora el producto este es como un número complejo, no como vectores. Fíjense, en esta definición, yo pienso esto como vectores. Por eso hago este producto escalar. Recuerden ustedes que cuando comenzamos esto decimos que yo podía identificar los números complejos con vectores. Hubo varias identificaciones. Si ustedes ven la primera parte, cuando empezamos a hablar de números complejos, vimos que podía identificar el par XY. El par XY lo podía identificar el par XY en el plano R cuadrado, lo que es un vector, componente X, componente Y, lo identificaba con el complejo X más Y por Y, digamos. Entonces, aquí estoy pensando esto como producto escalar de dos vectores. Y aquí, en la definición, estoy pensando esto como producto de complejos. F compuesto con gamma de T, esto que está aquí es un número complejo, y lo multiplico por gamma prima de T, que es otro número complejo, y yo sé cómo se multiplican los complejos. Bien, si escribimos a f de z de esta forma, f de z es componente real U, componente imaginaria B, donde U y B son campos escalares, van de omega contenido en C en R, y la trayectoria o el camino gamma de T lo escribo como X de T más Y de T. Entonces voy a ver quién es esto. F de gamma de T. Esto es un número complejo.
Esto está en C. Gamma prima de T también está en C. Entonces, esto lo escribo de esta manera, donde gamma prima de T es esto que está acá. Hago el producto de números complejos y me queda esto que está acá. Me queda este producto que está acá. Este es el producto de F de gamma de T por E. Entonces, la integral de gamma de F de Z, que es esto que está acá, va a ser la integral entre A y B de esto que está acá. Pero este producto lo tengo acá. Lo tengo acá. Entonces, esto va a ser igual a este producto que está acá. Más todo esto. Entonces, esta va a ser la parte real, perdón, y esto va a ser la parte imaginaria. Todo eso lo puedo simplificar diciendo U por D de X menos B por D de Y más I U por D de Y más B por D de X. Todo aquí lo tengo escrito de manera sencilla. Entonces, de esa manera, yo defino la integral de línea o la integral, sí, la integral de línea de F sobre una curva o una trayectoria gamma. Entonces, ya visto, vuelvo y repito, fíjense, esto pensado como complejo es un producto de números complejos. Y aquí pensado como vectores es un producto escalar. Esto es un vector y esto es un vector, lo pienso como un producto escalar que me da un escalar. Y esto acá lo pienso como producto de, de aquí, perdón, aquí, a ver, y aquí lo pienso como producto de vector, de complejo, de números complejos. Bien, veamos a ver algunos ejemplos. Fíjense, evalúe la integral de la exponencial de z, de z, sobre una curva gamma, donde gamma es esto. Fíjense lo que, y tita varía entre 0 y pi medio. Entonces, fíjense, esto me están diciendo que gamma es la curva. Cuando yo interpreto esto, fíjense, recuerden ustedes que yo le di, comenzando esto, fíjense, vengan para acá, esto es clave para que nunca se equivoquen. A ver, longitud, un camino. Ajá. A ver, ¿dónde fue que yo dije eso? Ya me pasé. Ya me pasé. Ah, ya va. Fíjense, yo les dije a ustedes, más atrás. Nada, aquí. Ajá. Caminos más usuales. Caminos más usuales. Le puse la recta y le puse la circunferencia. La circunferencia, gamma, que va de menos pi a pi, de radio A, perdón, de centro A y radio R es este. De centro A y radio R es A más R exponencial de I a la T. Esta es la circunferencia de centro A y radio R. Se escribe como A más R E a la IT, donde T varía entre 0 y 2 pi o entre menos pi pi. Entonces, eso es lo que estoy usando acá. Eso es lo que estoy usando acá. Vamos a ver este ejemplo. Entonces, fíjense, gamma es esto. Esto quiere decir que esto es la circunferencia de radio 1 y centro 0. Pero no es la circunferencia, sino un cuarto de circunferencia, porque estoy entre 0 y pi medio. Estoy entre 0 y pi medio. Es un cuarto. Entonces esto está centrado, digamos, ese cuarto tiene radio 1 y está centrado en el 0. Bien, entonces yo puedo llamar esto que está acá, Z es esto. Esto va a ser Z es igual a gamma de T.
Entonces, d de z, derivo de z, si z es gamma de t, d de z es gamma prima de t. Aquí la tengo, d de t, aquí la tengo. Entonces, gamma de z, recuerden, es e a la it, e a la it. ¿De acuerdo? Entonces, ajá, e a la it, ajá, entonces vamos a ver. Ajá, y gamma prima, a ver, aquí hay un error. A ver, ajá, gamma, e a la it, acá, ajá. E a la it, gamma de t, e a la it. Esto, aquí hay un error. Esto es e a la it. Aquí hay un error, mire, aquí hay un error. Aquí tengo que poner e a la e y t. Aquí tengo que tener e a la e y t. ¿Me expliqué? Sí, Voy a profe, sí. corregir, voy a corregir el 53. Ahí tengo un error en la 53. 53. Voy a corregir. Ajá, en la 53 es e a la e y el ejemplo, a ver. Ajá, el ejemplo 1, ¿no? El ejemplo 1. A ver. Ajá, entonces es e a la e y t. Okay. Entonces es e elevado a la e y t. E elevado a la e y t. Así es que es correcto. E elevado a la e y t. E elevado a la e y t. Okay. E elevado a la e y t. Entonces fíjense, volviendo acá. Entonces e está elevado a la e y t. Pero e a la e y t es coseno de t más i seno de t. Que es esto que está acá. Esto que está acá es e a la it. ¿Okay? Entonces es esto que está acá. Y gamma prima de t es esto que está acá. ¿Ok? Esto que está acá. Bien. Ajá. Entonces, tengo esto va a ser e a coseno de t por e a la i seno de t. La exponencial de una suma acá es e a la esto por e a lo otro, ¿no? Es esto que está acá. Y esto me queda igual esto que está acá. Entonces, e a la i seno de t, fíjese, e a la i seno de t es coseno del seno de t más i seno del seno de t. O sea, esto que está acá es esto que está acá. Entonces me queda e a la coseno de t por e a la i seno de t. Eso es coseno del seno de t más i seno del seno de t. Por esto que está acá. Por d de t que está acá. Entonces ahora tengo e a la t coseno de t por esto que está acá. Y voy a hacer, hago las cuentas, multiplico esto por esto por, hago las cuentas, voy haciendo las cuentas, teniendo en cuenta, lo separo después en parte real y partes imaginarias, y me queda esto, la coseno de t, seno de esto, en la parte real, y aquí me queda la parte imaginaria. Entonces me queda, realizo esa integral, ustedes la realizan, la integral real es esta, es coseno de t por coseno de seno de t, se realiza esa integral da e coseno de t, coseno del seno de t, y lo evalúa entre 0 y medio, realizan esta otra integral, con menos acá, les queda i e coseno de t, seno del seno de t, entre 0 y medio, y entonces me queda esto que está acá. El coseno de t más i seno de t es igual a e a la i e menos e i. Cuando evalúo entre 0 y pi medio.
Bien. Hagan la cuenta, pues. Evalúen entre 0 y pi medio. Fíjense, cuando tengo pi medio, seno de pi medio es 1. 0 de pi medio es 1. Entonces me queda coseno de 1. Ajá. Después vengo. Perdón, a ver. Ajá, seno de pi medio, coseno de 1. Después voy con 0. Seno de 0. Seno de 0 es 0. Coseno de 0 es 1. Me está quedando el coseno de t. El coseno de t me está quedando. Vamos a evaluar acá, espérate. En pi medio, coseno, en pi medio, coseno de pi medio es 0 y a la 0 es 1. Aquí me queda 1 acá. Ajá. ¿Por qué yo puse esto acá? No sé. A ver, estoy bien. A ver. ¿Por qué yo pongo esto acá? Ajá. Cuando Bueno, profe, evalúo en porque 0. tiene e a la coseno de t por coseno de seno de t más i seno de seno de t, y eso por definición es igual a e a coseno de e a la coseno de t más i Sí, seno de sí, t. sí, tiene razón. Ajá. Esto tengo e a la coseno de t por e a la i seno de t. Entonces, correcto. Tengo, correcto. Bueno, entonces, ajá. Pero a ver, al evaluar, ajá, evalúo aquí directamente en 0 y en pi medio, ¿no? Cuando evalúo en pi medio, esto es e a la i, y cuando evalúo en 0, menos, cuando evalúo en 0, esto da 0, seno de 0 es 0, e a la 0 es 1, e a la 0 es 1, coseno de 0 es 1, entonces me queda me queda e a la i menos e a la i. Cuando evalúo en pi medio, me queda e a la i, porque el seno de pi medio es 1. Y cuando evalúo en 0, me queda porque el seno de pi medio es 0, me queda bien acá. Entonces me queda e a la i menos Perfecto. Está bien. Otro ejemplo. Evaluar esta integral desde z sobre z cuando gamma es una curva centrada en el origen de radio, cuando es una curva, en la parte superior de 0 a pi de una circunferencia de radio 1, centrada en el origen. Una circunferencia centrada en el origen de radio 1 es esto que está acá. Es una semicircunferencia porque va de 0 a pi medio, la teta va de 0 a pi medio, la teta va de 0 a pi medio. Entonces, derivo la z, entonces la derivada de esto va a ser i e a la it de dt, o sea, aquí la tengo, o derivando acá directamente, derivar el coseno es el menos seno, la derivada del seno es el coseno, aquí está, la escribo de esta manera. Luego, de dz es igual, lo mismo que escribir es i e a la it de dt sobre z, que es e a la it. Cancelo y me queda i de dt. Eso me va a dar a integrar entre 0 y pi, la i sale fuera, por dt me queda i por pi. Eso me queda integral. También se define la integral de sobre gamma de f de z en valor absoluto integral, por el valor absoluto de la d de z.
Fíjense, este integral, valor absoluto de la d de z. También se define esta integral. Esta integral se define de la siguiente manera. Como la integral entre A y B de f de z de t, d de z con respecto a t en valor absoluto por d de t. Esta es la definición de esta integral, donde el valor absoluto ahora lo afecta a la diferencial de z. Calcular, por ejemplo, esto que está acá. O sea, el valor absoluto afecta a la diferencial de z. Entonces, fíjense, donde gamma, entonces, es un semicírculo centrado en 0 de radio 1. De radio 1. O sea, es esto. Este es un semicírculo. Está situado, digamos, en el plano superior. Entonces, z es esto. Desde z es esto. El valor absoluto de d de z es 1. El valor absoluto de d de z es 1. El valor absoluto de i es 1 y el valor absoluto de e a la it es 1. Entonces el valor absoluto de z es 1 y z es esto. Entonces fíjense, esto me da, esta integral me da e a la menos it de dt. Resolviendo acá, me queda todo esto igual a menos 2i. Menos 2i. Entonces, d de z es esto que está acá y es esto. Es la longitud de arco. Al decir esto, estoy hablando de la longitud de arco. Entonces será d de x al cuadrado. ¿Quién es d de x al cuadrado? Recuerden que x es esto, la derivada, esto es la x de t y esto es la y de t. La derivada es el menos seno de t y la derivada aquí es el coseno de t. Cuando elevo esto al cuadrado, me queda seno cuadrado y aquí me queda coseno cuadrado, que me queda 1, que me queda 1, que me queda 1. ¿De acuerdo? Y esto lo voy a evaluar entre, lo evaluaba entre, espérate, a ver, desde z sobre dt por dt, evaluaba entre 0 y a. A ver, voy a tratar de que me dé esto mismo que está acá. Evaluándolo. Ah, no, es que aquí estoy dividiendo entre z. No, olvídalo. No me va a dar lo mismo porque estoy dividiendo entre z. Bien, entonces decir esto, decir la integral sobre gamma del valor absoluto de dz, aquí lo que estoy calculando es la longitud de arco. Esto es la longitud de arco de un arco comprendido entre A y B de la curva gamma. Esto es lo que se llama la longitud de arco. Bien, hay una serie de proposiciones. La primera es si gamma es una curva o una trayectoria suave de A, B en C y sigma es otra trayectoria que desciende, que es una reparametrización de gamma. Entonces sus integrales de línea son iguales. Son iguales. Ya eso lo vimos en el caso de variables de cálculo vectorial. Entonces, esto no es ningún secreto. Entonces, si una curva es la reparametrización de la otra, las integrales son iguales. La integral de la curva y la integral de la reparametrización son iguales. Es el primer resultado. Okay. El otro resultado, si omega está contenido en los complejos, un conjunto abierto, y f y g son funciones continuas de omega en C, y lambda es una constante compleja, y sean gamma 1 y gamma 2 curvas tales que el punto final de gamma 1 coincide con el punto inicial de gamma 2, entonces tenemos como gamma igual va a ser la suma de gamma 1 más gamma 2. Fíjense. Entonces, puedo obtener las siguientes propiedades. La integral de línea sobre gamma de lambda f es lambda la integral de línea de f.
La integral de la suma es la suma de las integrales. La integral sobre el camino opuesto es igual a menos la integral sobre el camino en la dirección primera. Pues. O sea, esto es el problema del cambio de dirección, ¿no? La dirección sobre el opuesto, la integral sobre la dirección opuesta, el camino opuesto, es igual a menos la integral sobre el camino original, no el opuesto. Pues, el gamma, esta relación. Y la otra relación, si se suman, si se justaponen los dos caminos, la integral de la suma de los caminos es la suma de las integrales. Bien. Ahí tengo esa proposición. Bien, otro resultado importante es este que viene acá. Vamos a acotar estas integrales. Sea f una función integrable, entonces la integral entre a y b de f de t de dt, f es una función a valores complejos, va de un intervalo a b en c, es una función a valores complejos. Entonces el valor absoluto de esto tiene sentido polar, va a ser menor o igual que la integral del valor absoluto de f de t de dt. Bien. Vamos a ver la prueba. Expresaremos en forma polar al número complejo A. Fíjense, esto que está acá, esta integral es un número complejo. Esta integral es una función a valores complejos, son a valores complejos. Entonces, la integral de esta función a valores complejos es un número complejo. Y los números complejos yo los represento o en forma binomial o en forma polar. Entonces, este número complejo integral de AB f de t de dt lo represento en forma polar. Despejo la A es e a la menos i alfa, esto que está acá. Meto el menos i alfa acá y me queda esto que está acá. Entonces, esto va a tener una parte real, A, la parte real, más I, la parte imaginaria. La parte real y la parte imaginaria. ¿De acuerdo? Como A es un número real, no negativo, A es un número real, no negativo, porque recuerden, en forma polar, A representa, digamos, como el R, pues, el radio. La longitud que tiene el número complejo, pues. Si yo tengo un número complejo X más II, entonces el A ahí va a ser la raíz cuadrada de X al cuadrado más I cuadrado. Esto es real, el A es real. Como es un número real, no negativo, entonces la integral de la parte imaginaria es 0, porque A es real, estrictamente real, entonces esto no puede estar, esto tiene que ser igual a 0. Y entonces A me queda igual a la integral entre A y B de la parte real esta que está acá. Pero la parte real de esto es menor o igual que la función completa con parte real y parte imaginaria. Aquí parte real y parte imaginaria. Y aquí utilizo la propiedad del valor absoluto. El valor absoluto de un producto es el producto de los valores absolutos. Pero el valor absoluto de E a la menos I alfa es 1. Entonces me queda esto que está acá. Luego, por propiedades de las integrales de funciones reales, de variable real, se tiene que esto es igual a esto. Y esto igual, esto es menor o igual que esto que está acá. Y hemos probado esta desigualdad, que era la que queríamos probar. Bien, es un simple ejemplo. Otro resultado, si existe la integral de línea de f de z sobre la trayectoria gamma, se tiene que el valor absoluto de la integral de línea sobre gamma de f de z de dz
es menor o igual que la integral del valor absoluto de f de z por el valor absoluto de dz, donde el valor absoluto de dz en este caso es el valor absoluto de d gamma de t sobre ddt por ddt. Y f de z es igual a esto que está acá. Bien, ustedes pueden leer la prueba, pueden leerla sin ningún problema. No es mayor cosa. Otra propuesta, otra proposición, si f de z es acotada para todo z que está en C, entonces la integral, el valor absoluto de la integral sobre C, C es lo mismo que decir gamma, pues, el camino, la trayectoria sobre la cual estoy integrando. Entonces la integral sobre C, el valor absoluto de la integral sobre C de f de z de z es menor o igual que la cota m. M es mayor o igual que el valor absoluto de f de z para todo z en C multiplicado por L, donde L es la longitud de arco de C. L es esto. L es esto. La longitud de arco. Bueno, otro resultado importante es lo que se llama el teorema fundamental del cálculo, que ya lo hemos utilizado bastante. Entonces, esto dice, esto es muy interesante, este resultado se usa mucho. Sea f de z una función compleja que sea integrable en un entorno C, y tal que existe una función f de z, perdón, tal que sea integrable en un entorno de C, y tal que existe una función f de z derivable en un dominio D que contenga a C, con la propiedad de que la derivada de la f mayúscula con respecto a z es igual a f de c. Eso quiere decir que f de z va a ser una primitiva de f de z mayúscula. Va a ser una primitiva de f de z, o lo que llaman una antiderivada. Una función que al derivarla da la f pequeña de z. A tal función f de z se le llama primitiva de f de z pequeña en D. Entonces, fíjense ustedes, si z la represento por la imagen de gamma de t, con gamma siendo una curva entre desde AB a C, es una parametrización de C, y Z1, o sea, el punto inicial de la curva, yo lo llamo Z1, que es igual a gamma al, y al punto final de la curva lo llamo Z2, que es gamma de B. Entonces la integral de línea o sobre la curva o la trayectoria C de f de z de dz va a ser igual a la integral entre Z1 y Z2 de f de z de dz. Pero recuerden que la derivada de f grande de z me da f pequeña. O sea que esta integral es igual a f grande de Z2 evaluado en Z2 menos f grande en Z1. Ya que f grande es una primitiva o una antiderivada de f. O sea, yo al derivar la f grande obtengo la f pequeña. Entonces obtengo esto. Bien, esto se va a utilizar mucho, este resultado. O sea, si f grande es una primitiva de f, entonces estas integrales las resuelvo así. La voy a resolver así. En muchos casos, yo no resuelvo la integral, no me meto con la integral, sino trato de ver si consigo una f grande cuya derivada sea la f pequeña de acá. Si logro eso, lo que hago es evaluar la f grande en los puntos finales e iniciales de la curva del Z1, que es gamma de A, y el Z2, que es el gamma de B. Bien. Vamos a ver un corolario.
bajo las hipótesis anteriores, si C es un contorno cerrado, entonces la integral es 0. Efectivamente, si la curva es cerrada, entonces Z2 va a coincidir con Z1. Si la curva es cerrada, si gamma es cerrado, entonces Z1 va a coincidir con Z2. Si Z1 coincide con Z2, entonces esta f de Z2 va a ser igual a f de Z1 y esta diferencia da 0. Por lo tanto, la integral es 0. La integral sobre la trayectoria C de Z es 0. En el caso de que se dé gamma una curva cerrada, que es lo que dice el corolario. Una observación. La extensión de este resultado para funciones analíticas se conoce como el teorema de Cauchy, que veremos luego. Vamos a calcular las siguientes integrales complejas mediante primitiva. Si n es un entero diferente de menos 1, porque ya vamos a ver qué pasa cuando n es igual a menos 1, y C es un contorno que no pasa por el origen en los casos n menor que 0, porque fíjense, los casos n menor que 0, esto es 1 sobre z a la... Tengo problema en el origen, porque lo puedo dividir por 0. Entonces, en los casos que no pasa por el origen, en los casos n menor que 0, entonces la integral de línea sobre c de z a la n de z es z a la 2 de n más 1 menos z a la 1 de n más 1 sobre n más 1. En particular, si C es un contorno cerrado cualquiera, entonces se tiene que la integral de z a la n de a la z, aquí no tengo problema de dividir por z. Entonces, si esto es un contorno cerrado cualquiera, esto va a ser 0 si n mayor que 0, o 0 si n menor o igual que menos 2 por el origen. Ya vamos a ver esto, ya esto lo vamos a mostrar. Entonces, fíjense, si n es un entero cualquiera distinto de menos 1 y C es un contorno que no pasa por origen, nuestro valor es, entonces esta integral es esto. Entonces, fíjense, ustedes saben ya en el caso n mayor que 0, ustedes saben que una primitiva de esta, una función que al derivarla de esta es la zn más 1 sobre n más 1. La función zn más 1 sobre n más 1, al derivarla, me queda n más 1 por z sub 2 de n más 1 menos 1, que sería z sub n, sobre el n más 1, que sería, y me quedaría esto. Entonces, una primitiva de z sub n es zn más 1 sobre elevado a la n más 1 sobre n más 1. Entonces, por el teorema anterior, entonces esta integral será la primitiva en el punto final menos en el punto inicial, que es el Z2 y el Z1. O sea, estoy aplicando exactamente esto que está acá. ¿Dónde lo apliqué? Aquí. Estoy aplicando esto. Donde F grande es una primitiva de esta. Eso es lo que he hecho aquí. A ver. Ajá. Bien. Otro caso. Ajá. Y además C no pasa por el origen, ¿no? Si n es menor o igual que menos 2, tampoco tengo problema, porque esto será 1 sobre z cuadrado. Entonces, eso es z a la menos n, y eso lo puedo integrar como z a la menos n más 1 sobre menos n más 1, y aplico el mismo resultado. Bien.
Integrar esto, una función que al derivar da esta misma, es a la z, entonces es a la z2 menos a la z1. Seno de z es el coseno de z, entonces esto era coseno, perdón, la derivada del seno es el menos coseno, entonces era menos coseno de z2, menos con el menos me da más coseno de z1. Bien, evaluar esta integral, donde C es el semicírculo superior con radio 1, centrado en x igual 2. Centrado en x igual 2. Quiere decir que el centro es 2, el radio es 1. Entonces, eso lo escribo de esta manera, como les dije yo. Entonces, el Z se escribe como el 2 donde está centrado, más el radio, que es 1, por E a la IT. Entonces, semicírculo superior, pero como es superior, disculpe. la T va a variar entre 0 y pi. Dime. El círculo podría estar centrado en algún otro punto en el eje Y que no fuera cero. Claro. En ese caso la A sería ese punto, ¿no? Claro. O sea, fíjate, un punto, perdón, el círculo escrito en forma compleja, un círculo centrado en Z sub 0 de radio R, Z menos Z sub 0 igual a RE a la IT. Entonces, ese es un círculo centrado en Z sub 0 de radio R. Entonces, si a ti te dicen un círculo centrado en Z sub 0 de radio R, eso es lo mismo que escribir Z menos Z sub 0 igual a R a la IT, o Z igual a Z sub 0 más REIT. Entonces, este es un círculo centrado en 2 y de radio 1. Centrado en 2 y de radio 1. Entonces, si me dicen centrado en 2i, me están diciendo que el centro está en el eje de las y no en el eje de las x. Pero yo no voy a poner aquí 2i. Que tenga 2i acá. Si me dice, supongamos que esté centrado en i igual a 2i o en i igual a 2. Entonces, ya ahí me están diciendo, cuando me meten la i, me están diciendo que lo estoy centrando sobre el así. Cuando me meten la i. Cuando no me la meten, aquí está centrado en el eje, en el eje de las x, digamos. Si yo desarrollo z menos 2 igual a la IT, voy a encontrar un centro de radio 1 centrado en el 2,0. En el 2,0. Bien. Entonces, fíjense, la z en este caso es esto. Entonces, z menos 2 es e a la i teta, desde z es i e a la i t de dt. Entonces, esto que está acá es esto mismo que está acá. Z menos 2 es e a la i t, se van las dos, me queda i a t. La derivada, esta va a ser, aquí la tengo, z' de t es igual a i e t de dt. Entonces, esto es de z. Esto es de z. Aquí volví a cometer un error. Esto es de z. La solución del 4. Esto es de z, no de dt.
Esto es de Z. Esa es la solución del 4. ¿Qué página es esa? A ver. Ay, ya no sé ni en qué página voy. Bueno. Vamos a ver qué página. 57. 4, 55. 3. Entonces, 57. ¿Dónde está la 57? Aquí está la 57. Entonces, aquí esto es centrado en 1. Desde Z. No, yo lo tengo bien. Lo que pasa es que ahí se lee como que si fuera DDT. Ok. Entonces, aquí estoy en esta. Entonces, bien, calculo. Entonces, 1 menos Z, tengo esto que está acá, perdón, Z menos 2, Z es 2, más 6 a la IT menos 2, E a la IT queda acá. Y desde Z es I, E y T desde T, desde Z. Se me van las E y a la T y me queda I desde T es igual a IP. Eso es lo que me queda. Bien. Vamos a evaluar ahora las siguientes integrales. Fíjense en este caso, la F de Z es la X más 0i, que es la E. Gamma es la unión de los segmentos de recta que une a 0 con I, y luego a I con 2i. Ese es el primer ejemplo. Vamos al primer ejemplo. Fíjense, esto lo pueden ustedes definir de distintas maneras, no como lo tengo aquí. Ustedes pueden parametrizar como ustedes quieran, con 0, 1. Lo importante es que del que salgan, lleguen. Fíjense cómo es. Gamma va a unir los segmentos de recta que unen al 0 con el I primero y después al I con el 2 más I. Vamos a buscar entonces un segmento que una el 0 con el I. Recuerden que si estamos en el plano, esto representa el punto 0, 0 y esto representa el punto 0i. El i representa el punto 0i. Entonces, un punto que une el 0, 0 con el i, entonces la segunda componente es la que varía. Varía entre 0 y 1. Entonces, esto lo puedo parametrizar por un 0t, digamos, porque la segunda componente es la que varía. La primera componente es 0. Estoy sobre el eje. Aquí estoy conectando el 0 con el 0, 0 con el 0, 1. Entonces me estoy moviendo sobre el eje de la Y. Entonces la X es 0 en este caso. Entonces bien. Y después de la Y la voy a conectar con el 2 más Y. Entonces bien, ¿cómo trazo los caminos? Entonces el camino gamma va a ser la suma de los dos. Del que me va a unir el 0 con el I y después el I con el 2 más I. Del 0 al I voy por gamma 1 y del I al 2 más I voy por gamma 2. Entonces, gamma 1 es esto que está acá. Gamma 1 es el 0T. Es esto. Estoy variando entre 0 y 1. Estoy variando entre 0 y 1. Y el gamma 2 me va a unir a I con el 2 más I. Con el 2 más I. Pero ahora el T va a variar entre 3 y 1. Fíjese, cuando T vale 3, perdón, cuando T vale 1, tengo el I. Y cuando T vale 3, 3 menos 1 es 2, tengo el 2 más I. Cuando T vale 0, tengo el 0, 0. Y cuando T vale 1, tengo el I. Entonces, está bien. Ustedes esto lo pueden reparametrizar de otra manera también. Esta reparametrización no es única, hay varias. Lo que tienen que chequear es que los caminos estén bien dados. Pues este camino
me une el 0 con el i. Obviamente aquí está. Cuando t vale 0, tengo el 0. Cuando t vale 1, tengo el i. Este camino me une el i con el 2 más i, pero variando ahora entre 1 y 3 la t. Cuando t vale 1, esto vale i, y cuando t vale 3, 3 menos 1 es 2, me queda 2 más i. Entonces te une el camino te une la i con el 2 más i. Está correcto. Ahí es donde hay que tener cuidado. Pero ustedes pueden reparametrizar de muchas maneras, pues no tiene que ser esta de entre 0 y 3. Pueden trabajar todas entre 0 y 1 si quieren, jugando y buscando los segmentos. Bien. Perdón. Sigamos adelante. Ajá. Entonces, estoy acá. Se define gamma, ya tengo que definir a gamma. Entonces voy con la primera integral, que es esta. La que me va a unir al 0 con el i, con el gamma 1. Entonces, la x vale 0, la que varía es la i. Entonces, esta integral vale 0. La x vale a 0. Ajá. Y en gamma 2, ahora gamma 2 de x de z, entonces, fíjense quién es gamma 2. Para gamma 2, la x vale t menos 1 y va variando entre 1 y 3. Y d de z es d de t, que está acá. Entonces, calculo esto. Integral de esto va a ser t cuadrado sobre 2 menos t evaluado entre 1 y 3 me da 2. Me da esta integral. Esta es la integral que me da, que estoy hallando la, esta es la que me une, esta es la que me une, perdón, esta es la que me une el 0 con la i, y esta es la que me une la i con el 2 más i. Con el 2 más i. Bien, por lo tanto, esta integral va a ser la suma de las dos y me da 0 más 2, que va a ser 2. Eso da eso. Segundo problema, calcular esta integral de z cuadrado más 2z más 3, donde gamma es un segmento de recta que une a 1 con 2 más i. Entonces, fíjense, en este caso, esta es la función, es analítica. Entonces tiene antiderivada, tiene primitiva. Por ejemplo, esta va a ser z al cubo sobre 3. Z al cubo sobre 3. Esto va a ser z cuadrado sobre, esto va a ser, esto es una función que al derivada de esto es z cuadrado. La derivada de z cuadrado es 2z. Y una que sea 3z, la derivada de 3z es 3. Entonces, la función 1/3 z al cubo más z cuadrado más 3z, al derivarla, me da z cuadrado más 2z más 3. Por lo tanto, 1/3 z al cubo más 2 más z cuadrado más 3z es la primitiva de la función z cuadrado más 2z más 3. Por uno de los teoremas que hemos visto, esa integral va a ser igual a la primitiva evaluada en el punto final y en el punto inicial. Los puntos finales e iniciales de gamma, en el caso 2, el segmento de recta que une a 1 con 2 más i. A 1 con 2 más i. Entonces, ese segmento de recta está determinado. Voy a evaluar, no voy a determinar los segmentos de recta, sino que tengo que evaluar en 1 en el punto inicial y en el 2 más i en el punto final. Por lo tanto, aquí evalúo a esta función, que es la primitiva, la evalúo
en los dos puntos, el inicial y el final. Entonces evalúo acá, este es el final, el 2 más i, y el inicial es este, y me da ese cuentón que está ahí. Me da ese cuentón que está ahí. Bien, otro ejemplo, un tercer ejemplo, es evaluar esta integral, donde gamma es el círculo de radio 2 con centro en 1, recorrido en centrado contrario a las agujas de reloj. O sea, estoy recorriendo en sentido inverso. Entonces, estoy acá. Entonces, estoy centrado, aquí lo dice, estoy centrado, donde gamma es el círculo de radio 2 con centro en 1. Entonces, escribo el Z de radio 2 y centro en 1, lo escribo de esta manera. Aquí está escrito. Así parametrizamos al círculo de radio y centro 1 de esta manera. Hacemos todo esto. Ajá. ¿Qué fue lo que dije yo acá? Ajá. Está recorrido en sentido contrario a las agujas de reloj. Está recorrido en forma positiva, entonces. Es counterclockwise. Antihorario. Antihorario. Entonces, desde Z es esto. Z menos 1 es esto. Y me queda 2pi. Es integral. Otro ejemplo. Evalúo esta integral sobre gamma 1 z cuadrado menos 2z de z, donde gamma es el círculo de radio 1 y centro en 2, recorrido contrario a las manecillas de reloj, o sea, en sentido positivo, que es la contrario a las agujas de reloj. Bien, lo primero que hago es trabajar el integrando, que es 1 sobre z cuadrado menos 2z. Aquí factorizo, utilizo fracciones parciales y esa fracción de 1 sobre z por z menos 2 la escribo como menos 1 sobre 2z más 1 sobre 2 por z menos 2. O sea, esta expresión la separo en estas dos. Entonces, integrar esto es hacer estas dos integrales. Estas dos integrales que están acá. ¿Ok? Estas dos integrales. Entonces, fíjense. 1 sobre z. Entonces, fíjense. Gamma, le dije que gamma que era. Donde gamma es el círculo de radio 1. Gamma es el círculo de radio 1 centrado en 2. Centrado en 2. Fíjense ustedes. Centrado en 2. Entonces, fíjense, gamma es el círculo de radio 1 centrado en 2. Ese círculo centrado en 1, de radio 1, centrado en 2, no pasa por el 0, no contiene el 0. Por lo tanto, esta función 1 sobre z va a ser analítica en esa región, porque ahí no está el 0. Por lo tanto, yo puedo, la integral de esto va a ser el logaritmo. El logaritmo. Entonces tiene primitiva, aquí tiene una primitiva analítica que es el logaritmo. Y como estoy en una curva cerrada, entonces la integral, esta integral va a ser 0, porque esto va a ser logaritmo de z2 menos logaritmo de z1, pero como es cerrada, logaritmo, eso van a coincidir, el z1 y el z2, porque es cerrado. Me explico acá, ¿no? La primera integral es 0, ya que es la f' igual a 1 sobre z, entonces f de z es igual al logaritmo de z. En la rama principal,
y del hecho que esto es igual al logaritmo de esto, con gamma de B igual a gamma de A, por ser un camino cerrado, una curva cerrada que no contiene al cero. Si el círculo contuviera al cero, no puedo hacer eso. Tengo que proceder de otra manera. Pero el círculo centrado en 2 de radio 1 no contiene al cero. Por lo tanto, la función es analítica y puedo utilizar el teorema ese fundamental del cálculo. Entonces, aquí digo, ya que gamma es esto y esto no contiene al cero. Para la segunda integral, hago z menos 2 igual a e a la it tita o e a la it, donde z tita varía entre 0 y 2 pi. Y entonces ya aquí sí, pues, desde z es esto que está aquí. Y tengo esto, cancela con esto y me queda 2 pi. Ahora daremos algunas condiciones sobre una curva cerrada, gamma, que garantice que esto sea cero. Entonces, lo primero es que la curva no debe contener el punto donde se anula esto. Ahora daremos algunas condiciones sobre una curva cerrada gamma que garantice que esta integral sea cero. La curva gamma debe estar contenida en un conjunto abierto conexo que sea su conjunto del todo lo C, tal que la parte real de Z, de todos los complejos, quitándole la parte real de Z menor o igual a cero. ¿Por qué? Porque precisamente ese es el dominio donde existe la función logaritmo de Z. Si yo le dejo esta parte, si yo le dejo la parte real de Z igual a cero, lo voy a poder dividir acá, no voy a obtener que esto vaya a ser analítico. Esto que está aquí es precisamente el dominio de definición de la función logaritmo. Aquí en este conjunto es donde yo defino la función logaritmo. Le quito la parte real negativa al Z. O sea, la parte real de Z le quito la parte negativa hasta el cero, ya que este último conjunto es el dominio de definición de la primitiva o antiderivada de 1 sobre Z, la función lo de Z definida en la rama principal. Otra, la curva gamma debe estar contenida en un conjunto abierto, conexo, que sea subconjunto del plano complejo, menos menos un semirrayo con centro en cero, ya que en estos conjuntos es posible definir una rama de la función logaritmo, la cual es una primitiva de 1 sobre Z. Bueno, veamos otro ejemplo. Calcular Z, seno de Z cuadrado de Z. Fíjense, donde gamma es un círculo de 1 y centro 0, algo cerrado. Entonces, fíjense, f de Z es Z seno cuadrado de Z. Ella es una función continua y por el teorema fundamental del cálculo, su imagen es esta, si f es una primitiva de la f chiquita, de esta que está acá. Entonces hay que buscar una función grande, f grande, cuya derivada es f chiquita. Y entonces es esta que está acá. La derivada de esta, la derivada del coseno es el menos seno. Con el menos me da más. Me da seno de z cuadrado por la derivada del z cuadrado, que es 2z,
el 2 se va con el 2 de abajo y me queda z seno de z cuadrado, que es la función f pequeña. O sea, la derivada de esta f grande me da la f pequeña. Por lo tanto, la integral va a ser f grande evaluado en gamma 2pi menos f grande evaluado en gamma de 0. Pero gamma es esto es un círculo de radio 1 centrado en el origen. Entonces, gamma es coseno de t más i seno de t, que es igual a e a la it. Por lo tanto, gamma de 2pi coincide con gamma de 0, y eso vale 1. O sea, coseno de 0 es 1 y coseno de 2pi es 1. Así que i va a ser igual a f de gamma de 1, que es 1, menos f de gamma de 1, de a, perdón, que es 1. Entonces era 1 menos 1, esto da 0. F de 1 menos f de 1, eso da 0. Y esto da el 0 más 0i. Eso es la integral de esta que está acá. Y era de esperar, porque estoy en un camino cerrado. En un camino cerrado. Bien. Otro importante ejemplo de esto es el siguiente. Fíjense, si a gamma, la semiparte superior del círculo unitario, descrito en forma antihoraria, la parte superior. Pruebe que el valor absoluto de la integral sobre gamma de a a la z sobre z de z es menos o igual que pi por e. Entonces, fíjense, la longitud de arco, yo voy a ver la parte superior del círculo unitario. Entonces, fíjense, el círculo unitario es el z de t igual a e a la it. T varía entre 0 y pi, porque es la parte superior. Entonces, esta es la parametrización de la parte superior del círculo. Es esta que está acá, con t entre 0 y pi. O sea, z es igual a e a la it. Bien, entonces calculo esta integral. Esta integral va a llegar entre 0 y pi. Gamma prima de t, esto va a ser igual a i e a la it. Esto va a ser 1, en valor absoluto va a ser 1. Entonces esto va a ser 1 por d de t, entre 0 y pi, eso va a dar pi. Eso va a dar pi. Bien. Por otro lado, la función e a la z sobre z en valor absoluto, esto que está acá, z igual a coseno de t más i seno de t, y z es esto que está acá. El valor absoluto del denominador es 1, e a la it, esto es 1, y el numerador me queda e a la coseno de t por e a la i seno de t. Y esto es el producto de e a la coseno de t por e a la i seno de t. Pero el producto de esos valores absolutos, el e a la i seno de t, el valor absoluto de e a la seno de t vale 1, y eso me queda el valor absoluto de la exponencial del coseno de t. Pero la exponencial es siempre positiva. La exponencial va a ser siempre positiva. La exponencial. Entonces, quito el valor absoluto y me queda que el valor absoluto de la coseno de t es igual a e a la coseno de t. Pero coseno de t es menor que 1. Es menor que 1. Esto va a ser menor que 1. Entonces, si esto es menor que 1, coseno de t está entre 0 y 1. Entonces, esto es menor que 1, esto va a ser menor que e. Porque coseno de t es menor que 1. Ya que coseno de t es menor que 1. Por lo tanto,
E va a ser mi M, va a ser una cota superior para esto, para E a la Z, perdón, para E a la Z sobre Z a lo largo de gamma. Entonces, todo esto que está acá va a ser menor o igual que M por L de gamma, donde L de gamma ya vi quién eres, la longitud de gamma es pi. Entonces esto va a ser E por pi. E por pi. Y está probado esta relación que está acá. Esto viene de un resultado que vimos anteriormente, pues, que dice que la integral el valor absoluto de la integral de f de z de z va a ser igual, va a ser menor o igual que m por el donde m es una cota para la función f de z por la longitud de arco. O sea, creo que está, a ver dónde lo tenemos. Lo tenemos, a ver aquí, donde tenemos ese resultado. Una de esas proposiciones. A ver. Aquí está, ¿ves? Aquí la está. Si f de z es menor que m, para todo z, tenemos esto, donde L es la longitud de arco de C. Esto es lo que utilicé. Busqué quién era el M es la E, y la longitud de arco era muy fácil, porque estaba en... Aquí lo utilicé, ¿no? Aquí lo utilicé. Hago la cota M. Bien. Otro problema. Se hagamos un círculo de radio R alrededor de A, que está en C. Evalúe la integral sobre gamma de z menos a a la n para todos los enteros n igual 0, más o menos 1, más o menos 2 puntos suspensivos. Entonces, ya esto ustedes lo pueden utilizar directamente. Entonces, fíjense ustedes, primero sea n mayor o igual que 0. Si n es mayor o igual que 0, z menos a la n es lo mismo que derivar con respecto a z a 1 sobre n más 1, z menos a la n menos 1. Perdón, n más 1. Me equivoqué aquí. Es n más 1. Derivan eso, se van las n más 1 y me queda z. Es otro error que cometí. ¿Qué página es? 60, 57, 50. No, pero es que yo tengo aquí n más 1. ¿Qué hice yo? No, está bien. Y que yo había puesto, a ver. No, es arriba. Donde dice solución. Está mal. Primero se... Ajá. N más 1. Ok. Entonces aquí corrigen. Aquí, por favor, corrigen aquí. Esto es n más 1. La derivada de z menos a la n más 1 de esto es n más 1 sobre z menos a n más 1 menos 1, me queda esto que está acá. Entonces, en el caso en que n es mayor o igual que 0, utilizando el teorema fundamental del cálculo, esto es la primitiva, que es esta, menos esto que está acá. Gamma de t es igual, estoy diciendo yo, que esto que está acá. Entonces, gamma 0 va a ser igual a gamma en 2pi y vale r. Entonces esto va a ser f de r menos f de r y esto va a ser 0. Entonces, en el caso en que n es mayor
o igual a 0, en el caso en que n es mayor o igual que 0, esa integral da 0. Da 0. Segundo, si n es menor o igual que menos 2, entonces de nuevo, z menos a la n es esto que está acá, la cual es analítica en el conjunto U de C, quitándole el A. Y observe que esta fórmula falla si n es igual a menos 1. Si n es igual a menos 1, esta fórmula falla. Si n es igual a menos 1, esto da 0. Esto da 0. Entonces, z menos a a la 0 es 1. La derivada de esta va a ser 0. Observe que esta fórmula falla si n es igual a menos 1. ¿Por qué? Porque esto va a ser una constante. En vista que gamma se extiende en U, por el mismo argumento usado anteriormente, se tiene que esta integral, cuando n es menor que menos 1, da 0. Finalmente, ¿qué pasa cuando n es igual a 1? Entonces, ya eso lo hicimos. Voy a calcular la integral de 1 o de la integral sobre gamma desde de z sobre z menos a. Sobre z menos a. Entonces, llamamos a z menos a. Esto va a ser igual a el círculo centrado en a de radio r. Va a ser z menos a igual a r y tita, donde gamma de tita es igual a z, es igual a r e a la i tita más a. Tita variando entre 0 y 2pi. Entonces, gamma de tita es r i e a la i tita. Y así esta integral va a ser igual a d de z, que es r i e a la i tita de d tita, sobre z menos a, que es r i tita. Se van y me queda i de d tita, me queda 2pi i. Esta integral me queda 2pi. Entonces, resumiendo, de ahora en adelante, esto lo podemos utilizar ya como una fórmula. Esto no puede aparecer, ya no se van a poder, escriban esto como una fórmula, cada vez que la aparezca lo usen, no tienen que volverla a hacer. Cuando usted la aparezca, la integral de gamma 0 menos a la n de z, si n es diferente de menos 1, o sea, puede ser n igual a 7 o n igual a menos 7, puede ser la integral sobre z menos a la 7, como puede ser la integral de 1 sobre z menos a la 7, eso va a ser siempre 0. Y en el caso de que la n valga menos 1, es el único caso en que vale 2pi. Para todos los otros n, esa integral, cada vez que la vean, una z menos a ella así, esa integral va a ser 0 sobre un camino, sobre este camino. Eso es muy importante. A ver, ¿dónde está el ejercicio? 8. Se haga sobre un camino cerrado. Entonces, esa integral sobre un camino cerrado va a ser siempre 0, exacto cuando n vale menos 1, que vale 2pi. Bien, con esto culmino. Ustedes revisen eso. Esto no es del otro mundo. Comenzaríamos la próxima clase del lunes con el teorema de Cauchy. La próxima clase, más o menos, les doy algunas propiedades. El teorema de Cauchy, que ya más o menos lo tenemos vislumbrado, y terminaríamos prácticamente con integración compleja o con parte de integración compleja. Después de integración compleja, creo que viene series de potencia, series de Laurent y ese tipo de cosas. Y después viene el teorema de los residuos y aplicaciones. Todavía nos queda.